gracias a la organización de Intergift y a Habitat Madrid por invitarnos en estas jornadas, por invitar a Insenia Design School Madrid a participar en este evento y por, bueno, por permitirnos tener esta mesa redonda que nos apetece muchísimo con un tema muy interesante: maneras de habitar en Madrid, maneras de vivir en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y con 3 invitados excepcionales: Silvia Trigueros, Cristina Rodríguez Goitia y Víctor Medina, fantásticos interioristas con una larga trayectoria profesional y además profesores de Insenia Design School. Bueno, de hecho, muchos de vosotros les conocéis. En esta ocasión vamos a hablar de la Comunidad de Madrid y cómo vivimos en la Comunidad de Madrid. Convivimos más de 128 nacionalidades, con culturas muy diversas, distintas generaciones, y todo esto hace que tengamos, bueno, pues un conjunto de formas de vivir muy variadas y diferentes. Y es lo que queremos hoy analizar con vosotros. Vamos a ir viendo distintas formas de habitar Madrid y voy a lanzaros una pregunta para que nos comentéis cómo lo veis vosotros y cuál es vuestra opinión al respecto, ¿vale? Bueno, tenemos como la tormenta perfecta ahora mismo en Madrid. Después de la pandemia, ¿qué ha ocurrido? Tenemos la crisis sanitaria y la vivir las viviendas y nuestras casas como tuvimos que vivirlas, nos hizo ver las necesidades que tenemos, ¿no? Y que esas viviendas no estaban totalmente preparadas para servir para todo, ¿no? Teníamos pues una vivienda en la que no teníamos una zona de trabajo o no teníamos espacios en los que pudiéramos vivir durante mucho tiempo. Por otro lado, tenemos la realidad de un freno económico con una inflación de materiales, el coste de las producciones, que hace que las viviendas también tengan unos precios muy elevados. Entonces, la primera pregunta que os lanzo es: ¿estamos ante un cambio de paradigma cultural en el habitar Madrid o simplemente una adaptación a situaciones económicas y sociales después de la pandemia, adaptando nuestras viviendas a estas nuevas situaciones? Bueno, empiezo yo Como misma. queráis, si quieres empiezas tú, Silvia, y hacemos la ronda y Vale, luego ya vamos. vale. Yo creo que todos los cambios importantes en cualquier sector se producen por una situación económica o cultural o social, un poco crítica, ¿no? Y en este caso, la pandemia fue una de ellas y el encarecimiento de la vivienda es otra. Pero yo creo que esto en realidad no es malo del todo, sino que lo que nos hace es favorecer otras tipologías de viviendas adaptadas a la situación que tenemos ahora y a las situaciones a las que nos podemos enfrentar tal y como está el mundo. En su caso, Cris, y luego Víctor. Bueno, está claro que cualquier movimiento o causa socioeconómica a nivel global también afecta al interiorismo. Entonces, la pandemia fue una de las causas que nos hizo cambiar parte del modelo de las viviendas y cómo las vivimos y cómo afecta esto al interiorismo. Y lo que yo no sé si es, como dice Silvia, causa también el encarecimiento o consecuencia de esto y de otras serie de factores. Pero yo creo que es una pregunta complicada. Al final, todo lo que pasa obviamente afecta a la sociedad y al diseño. Al final, el diseño se mueve alrededor de lo que pasa en la sociedad. Eh, Soy de la opinión, y ya en épocas de pandemia, en varias ponencias que se hicieron, sobre todo en temas de hoteles, que fue muy llamativo y demás, lo que iba a pasar con todo este tipo de cosas, igual que creo que hablamos luego de temas de coliving y demás. Soy de la opinión de que el ser humano es un animal que olvida rápidamente. Ya hace muchos años pasaron ciertas cosas y fueron olvidándose. Actualmente se hablaba mucho de cambios que iba a haber en las viviendas, de cambios que iba a haber en los hoteles, en los coliving. De hecho, el tema de los coliving se paralizó un poco. Los hoteles empezaron a hacer grandes cambios y demás. Y, y el tiempo nos da la razón de que se nos olvida qué pasó en aquel momento. La gente sigue viviendo sin terrazas, la gente sigue queriendo estar en el centro de Madrid, la gente sigue queriendo estar, entre comillas, en coliving. Y bueno, podremos hablar posteriormente un poco de todo esto. Y efectivamente tratamos de diseñar entendiendo ese tipo de cosas, pero muchos clientes no quieren entender o no quieren producir diseños que son más costosos para ajustarse a si algún día vuelve a pasar algo Algo parecido. parecido. Mm.
Bueno, algunos no quieren y otros no pueden, ¿no? Porque solo ya el adquirir el inmueble es tan costoso que algunos no pueden abarcar luego un proyecto de interiorismo para unas consecuencias o para otras. Pero yo tampoco estoy de acuerdo contigo en que ahora la gente no quiera terrazas o no quiera haberse ido a viviendas con exteriores o con porches o con ajardinamiento y que haya olvidado lo de la pandemia. Yo sí que creo que hay mucha gente que sí que no lo ha olvidado y que sí que quiere, por ejemplo, zonas exteriores o zonas donde teletrabajar o habitáculos o estancias más versátiles donde si un día, yo qué sé, los niños, ahora es más normal que, por ejemplo, un día se anule el colegio y se queden telecoleando, o no sé cómo decirlo, pero que sí que esas cosas sí que no se nos han olvidado, a lo mejor porque ha cambiado el modelo. O sea, antes era impensable en nuestra época que un día anulasen el colegio y ahora ayer mismo creo que en Andalucía lo han anulado y los niños ya como algo normal telecolean. Sí, pero al Entonces, final pasa, por ejemplo, el otro día pasó también con las nevadas que hubo, hay sí, colegios que lo paralizaron. No es una cuestión de la pandemia tal, es de varios efectos que al final cambias cosas, pero no podemos decir, no, por la pandemia pasa esto. No, es cierto que con la pandemia mucha gente, incluido nosotros el estudio, que teníamos un estudio físico, desapareció el estudio físico, ¿no? Y a partir de entonces le dijimos, ¿por qué voy a tardar 2 horas en llegar a casa? ¿Por qué voy a tardar 2 horas en llegar? ¿Por qué voy a tener que comprarme más ropa cuando no me hace? Hay muchas razones y efectivamente hay gente que no puede, muchos casos o muchas viviendas son inviables transformarlas. Hay locales que se han transformado en viviendas, es una de las cosas que ha evolucionado, incluso muchas localidades en Madrid promueven la realización de viviendas en lo que antiguamente eran locales. O sea, hay muchos cambios, pero que aparentemente usamos la pandemia como excusa de esto pasa por la no, y es porque hace una serie de cosas, hemos vivido otra serie de circunstancias, igual que lo que estábamos hablando de la cantidad de nacionalidades Sí. y demás, y eso Sí. afecta al general. Yo creo que estas cosas hacen replantearse la forma en la que vivimos, que es un poco en lo que estamos ahora. Entonces, la pandemia descubrió que el teletrabajo era posible en muchísimos, entonces que era una forma de hacer conciliar mucho mejor a los trabajadores su vida laboral con su vida personal. Eso creo que sí se ha quedado. Desde luego, Habéis hecho una la introducción mayoría a de la la gente. siguiente forma de vida que íbamos a plantear, que es la de la vida hiperdoméstica, Sí. que nuestras viviendas se han convertido en unidades productivas. Oficina, gimnasio, ocio, colegio, habéis hecho una introducción Sí. perfecta. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es cierto que esa vida, también con esa unidad productiva, permite lo que acaba de decir Víctor, de menos gasto en coche, en desplazamientos, en ropa incluso, ¿verdad? Pero también ha convertido las viviendas en que muchas veces perdemos esa zona de confort o de refugio que puede suponer llegar a casa, ¿no? O llegar a nuestra vivienda y ese híbrido de zona de trabajo, oficina y tal, a veces es difícil de gestionar y puede llegar incluso a afectarnos psicológicamente, ¿no? El no tener esa diferencia entre hogar y oficina. En este caso, ¿pensáis que estamos haciendo algo desde el punto de vista de interiorismo para que esto pueda haber una separación de espacios o pueda haber una convivencia lógica? ¿O estamos liberando tiempo, pero estamos cargándonos en otras cosas? Yo creo que eso va en el carácter un poco de cada uno, ¿no? Que tiene que hacer ese ejercicio cuando uno trabaja en casa, tiene que saber cortar. Yo lo he hecho y desde luego te tienes que poner una cierta disciplina de se acabó. Y yo en mi caso, desde luego, necesito separar un poco o ocultar mi zona de trabajo el resto del tiempo, porque si no, sí que me resulta invasiva. Entonces creo que en ese sentido sí que nosotros podemos ayudar mucho y ya lo hacemos a nuestros clientes a que esa zona de trabajo no esté tan presente o no te esté llamando, porque también para el que es un poco adicto al trabajo, ¿no? El tener ahí el ordenador todo el día abierto, puede hacer que le dediques más horas de las que necesitas. Entonces creo que aquí sí podemos ayudar. hombre, está claro que desde el interiorismo se puede preparar una zona versátil o evitar que todas las zonas sean versátiles y que haya una zona dedicada al teletrabajo. Va a depender también, pues eso, de los metros cuadrados, del ingenio del interiorista en el que se pueda ocultar esa zona llegada el fin de la jornada laboral o, o también dependerá lo que hablamos del presupuesto, pero desde luego está claro que el interiorismo es lo que va a ayudar a crear una zona de teletrabajo o de
telecolegio o sin que sea en la isla de la cocina o en la mesa de comedor y que de repente tengas que cortar para comer y luego volver a... Entonces sí que hay que crear zonas un poco versátiles, pero que a la vez puedan ocultarse o que tengan doble funcionalidad, pero como dice Silvia, si no va en tu carácter el decir termino la jornada laboral, cierro el ordenador y paro, siempre lo tienes ahí presente y al final terminas alargando las jornadas laborales, lo que entiendo que también psicológicamente afecta a que nunca cortas. Bueno, yo creo que aquí hay poca discusión. Yo creo que es raro, pero hay poca discusión. Al final, obviamente afecta, obviamente es complicado, luego depende de cada persona. En nuestro estudio hemos tenido gente que cuando hicimos el cambio no se supo amoldar y no es que trabajara mucho precisamente, al contrario, siempre era, no es que tal, no es que el niño, no es que la cena, no es que... Entonces, al final, es verdad que hay que también saberse amoldar a trabajar de esta forma y no todo el mundo vale. Y es verdad que muchas veces nos volvemos un poco adictos al trabajo. No obstante, como bien decís, al final el interiorismo y los interioristas creo que nuestra función es jugar con los sentimientos de la gente y darle el mejor beneficio posible a cada espacio para jugar con esos sentimientos y que tenga el cliente lo que necesita. Y es uno de los puntos fuertes que nosotros podemos aportar dentro de las viviendas en este cambio de forma de hábitat. Bueno, vamos a analizar otra forma de habitar en la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar de jóvenes y nómadas digitales, que también hay muchos en nuestra comunidad y en España, porque es un país atractivo para este tipo de personas, de profesionales. Y ese fenómeno en el que llamamos co-living, ¿no? O vivienda en comunidad, ¿no? Flexibilidad, vivienda con servicios comunes, como puede ser zona de reuniones, lavandería, incluso en algunos casos cocina, ¿no? Tiene su parte positiva, ¿no? Es vivir en comunidad, ¿no? Vivir con más personas con situaciones similares, lo que puede hacer crear sinergias, pero al mismo tiempo, bueno, pues en parte nos lo están vendiendo un poco como que es perfecto, pero supone también, pues, una mercantilización de la vida, ¿no? Al final son espacios pequeños donde se busca, bueno, pues, darle unos servicios o darle un atractivo que lo mismo no lo es tanto, ¿no? ¿Cómo veis este auge de los co-living? ¿Es una evolución hacia un estilo de vida más comunitario o es una forma de vender o de comercializar o de disfrazar viviendas asequibles? A ver, ahí os lanzo una pregunta complicada, ¿eh? Empiezo si queréis y así luego Venga, criticáis. Metemos carne. A ver, Em, A ver, nosotros en el estudio, por ejemplo, llevamos varios años, ya bastantes años, trabajando en distintos tipos de co-living, más a modo apartamento, hotel y demás, a modo co-living. Y otro tipo que lleva ya mucho tiempo, donde las grandes urbanizaciones tienen un montón de servicios y demás. Nuestra experiencia con las urbanizaciones con muchos servicios es que los servicios terminan desapareciendo porque las comunidades no se hacen cargo al final o no les gusta o el uno dice, el otro pone. Las comunidades de vecinos son terribles en este país. Entonces, montas espacios para comedores, montas espacios de gimnasio. Yo he montado espacios de peluquerías incluso en estas comunidades de vecinos. eh, y tarde o temprano son salas que muchas veces se quedan hasta vacías porque no les dan uso, porque no son rentables, porque no se limpian, porque se malcuidan, por un montón de cosas. Y en el tema de apartamentos tipo hoteles, tal, de hecho hace poco estuvimos con uno que además lo pusieron en un lugar que hay una plataforma de televisión muy famosa y una universidad y mezclaban gente, son grupos inversores, de hecho sí. lo están promocionando muchos grupos inversores británicos. Eh, y claro, estamos trayendo una forma de vida que no es propia y original de nuestro país, la hemos importado sin pensar qué pasa y qué sociedad tenemos a día de hoy o qué sociedad tenemos en este país muy distinta a otros países. Y ya están, incluso los mismos grupos inversores están viendo problemas de, no, en todos los países tenemos cocinas comunitarias,
pero aquí no queremos. Como mucho un horno, como mucho un microondas, que la gente que tiene delivery caliente. Pero nada de Vale, cocinas, nada de tal, porque la gente no lo cuida. Hay problemas con la legislación a nivel de incendios, a nivel de tal. Tenemos en este país, en espacios de ese estilo, tenemos grandes restricciones a nivel de legislación. Entonces, se genera un problema que todavía se está viendo cómo solventar y todavía está, a mi forma de ver, en transformación. Transformación. A mí me parece muy bonito y muy romántico llamar co-living a lo que toda la vida hemos llamado compartir piso, pero porque no tenías otra opción. O sea, si hablamos, no de lo que habla Víctor, de comunidades ya fabricadas o creadas para esto, sino estudiantes que tienen que venir de otras provincias a Madrid para estudiar o para sus primeros trabajos que no tienen un nivel adquisitivo como para alquilarse ellos solos una vivienda o comprársela y al final el único recurso es compartir piso como toda la vida se ha hecho estudiantes, pero ahora ya se está extrapolando a no solo a estudiantes, a trabajadores en sus primeros trabajos, pero ya no el primero, sino el segundo, tercero. Hablábamos también de gente ya más mayor en época de jubilación que cuando le queda una pensión más ajustada también se ve obligada. Entonces lo de llamarlo co-living me parece muy romántico cuando sí que veo un problema de trasfondo que en realidad es ponerle un nombre a algo que es que en realidad no tienes Que existía, ¿no? recursos Que ya existía y que ahora se le quiere dar recursos otra como nueva para forma. tener una vivienda solo con tu pareja o como soltero y que al final lo que haces es un piso en el que hasta se alquila el salón y no hay una zona común, derecho a cocina, derecho a baño y al final entonces sí que no hay versatilidad, sí que tienes que descansar, almacenar, trabajar o estudiar en el mismo habitáculo que es el dormitorio de X metros y ya no hay opción a esto incluso que hemos dicho antes del teletrabajo y corto, estudio y corto, no, ya es el mismo espacio y sálvese quien pueda. Bueno, pero a mí, yo, sin embargo, aquí voy a ser la que de otro punto de vista. Yo creo que esto aparece como una alternativa al piso compartido. O sea, el piso compartido ha existido siempre, pero hay varios problemas. En Madrid hay un montón de gente que tiene los pisos esos sobreexplotados, con lo cual no hay salón, hay solo zonas de dormitorio, están en unas condiciones precarias. Cuando se te va un compañero de piso, tienes que asumir tú toda la renta hasta que tal. Las condiciones son leoninas en cuanto a fianzas, etcétera, que no todo el mundo puede respaldar. Y además esto es como una residencia de estudiantes, pero para gente más mayor. O sea, yo tengo sobrinas que están estudiando en Madrid y llega un momento en que la residencia de estudiantes ya no se pueden quedar, que les ha venido guay porque tenían espacios comunes, porque hacían amigos, porque conocían a gente y eso se les acaba y se tienen que ir a un piso compartido. Pues el que viene ya con una edad que no se puede meter en una residencia de estudiantes, que no conoce a nadie, que no sabe con quién compartir piso, porque yo tengo chicas en el estudio que comparten piso y que me cuentan muy de cerca lo que son las vivencias, pues es una alternativa. O sea, yo creo que al final es una alternativa más. No es ni una cosa ni otra. Habrá perfiles que encajen mejor en el piso compartido, que tiene unas ventajas, pero habrá perfiles que no se quieren meter en un piso compartido con más gente, que prefieren tener sus 25 metros de espacio privativo y luego tener zonas comunes, porque si desconectas, se supone que la Sí, mayoría pero de lo que estos te digo, colivings Silvia, es que tienen a día de hoy eso es una zonas de utopía, coworking. ¿no? O No, sea, Al que fin- podemos Al ir, final pero no que es deja de una ser otra utopía. evolución más es una de lo evolución que a en un su problema momento era un piso que es compartido. difícil de resolver, pero es una alternativa más. O sea, al final tienes que tener alternativas, porque no todo el mundo quiere irse a un piso viejuno compartido. No, y de hecho está Habrá avanzando mucho, gente. nos guste o no, si los grupos inversores y grandes inversores, ya no de españoles, sino Ujú. americanos, franceses, británicos, están viniendo a hacer este tipo de edificios, obviamente es para quedarse y es una evolución más de algo. Y ahora tendremos que pasar unos años hasta que esto se acople o no se acople, nos guste o no. En estos sitios, por ejemplo, en el último que hemos hecho, quien trae ese diseño de Inglaterra plantea coworking y al lado una sala de estar con televisión. Y es como, no, Jackie, eso no funciona.
Tenemos los miércoles partido, los domingos partido, los sábados partido, los lunes partido, los martes Sí, partido. O sea, no va a estudiar nadie ahí, o sea, está claro. Entonces, sí. obviamente, es una evolución que existe y que viene de otro nombre. Ahora le ponemos nombre a todo muy bonito, queda muy bien en las redes sociales, Mm. pero eso es una evolución natural, como otras muchas, y que viene para quedarse porque hay alguien que pone mucho dinero Mm. que lo hace que se quede. Bueno, Es así de y yo simple. creo que como todo lo que traemos de otros países, hay que adaptarlo luego, habrá que hacer unas ciertas adaptaciones a la forma en la que se vive en España, que no es precisamente igual que como En se vive ninguna, en Gran Bretaña. totalmente. Así que, bueno, Bueno, mismo también esta forma de trabajo que tenemos de teletrabajo, posibilidad de teletrabajo, ha incentivado también la creación de ese tipo de espacios, ¿no? claro. Porque, bueno, muchas personas que tradicionalmente tenían que ir a trabajar a la empresa, trabajan desde su casa, pero requieren algún espacio mismo para reuniones o, como comentabas tú, ¿no, Víctor? Que tienen espacios para hacer reuniones de trabajo, espacios de trabajo, ¿no? Ujú. Sí, al final todo esto es toda esta gente teletrabaja mucho. Ya os digo, este último que hemos hecho, hay mucha gente, tanto de universidad como de empresas que son muy dinámicas, con gente que traen, que viene de fuera, que a lo mejor está 2 meses, 3 meses, 4 meses, y que al final lo que necesitan es ese tipo de espacios para trabajar. Incluso viene gente de fuera para poder, tienen su recepción, su tal, porque viene gente de fuera para poder trabajar juntos en un momento dado. Entonces, son espacios que tienen que ajustarse, que yo creo que todavía le queda para llegar a ese ajuste y que cuando terminen de ajustarse pasará cualquier otra cosa y habrá que reajustarlos otra vez. Al final es nuestro trabajo estar en el día a día de todas estas evoluciones. Incluso hay mucha gente que vive fuera de Madrid o vive en otros países y viene a trabajar a Madrid 2, 3 días por semana, pues es el espacio perfecto, porque no necesitas comprarte un apartamento, no siempre estás en un hotel, sino que tienes un espacio que es tuyo, que es relativamente pequeño Es otro avance y del Airbnb para los que trabajamos. Bueno, vamos a otra forma de habitar Madrid. Vamos a los hogares multigeneracionales. ¿A nos referimos con esto? A esos hogares en los que conviven pues una familia en la que también están lo mismo los abuelos, pero también están los hijos, o los hijos han ido y vuelven, ¿no? Hijos boomerang, como hemos puesto aquí. Y este ecosistema residencial que exige, bueno, pues una adaptación de todos, ¿no? Y buscar zonas comunes, pero también zonas privadas para cada uno de los integrantes de la familia. Estos refugios ya son por necesidad, no está impulsado simplemente por el gusto, ¿no? A ti una pregunta al debate. ¿Estamos recuperando esa solidaridad tan característica de países mediterráneos o esto lo estamos romantizando y en el fondo es un hacinamiento por situaciones sociales que nos llevan a ello, ¿no? ¿Vivimos así por gusto o es una necesidad? A ver, Hombre, yo estoy en esa situación, no voy a estar por la generación sándwich, ¿no? Yo me claro, denomino, volvemos a tengo ser gente generación. por abajo a mi cuidado y ahora Efectivamente. empiezo a tener gente por arriba. Arriba. No es que sea una necesidad, al final es una alternativa que la prefieres en contradicción con otras alternativas, a lo mejor el pensar en una residencia para tus padres y echar de casa a tus hijos, que es lo que me gustaría dentro de unos años. Y como no puedes, pues O meses. todos, O ¿eh? Está o meses. grabando, O Cristina. O meses, meses. o meses. Están grabando. Bueno, total, que la cuestión, yo hace años, era pequeña y vi la película Cocoon, que eran Sí. estas residencias para mayores en las que eran abuelos en los que todavía no estaban para ir a una residencia de mayores geriátrica y que hacían su vida. Entonces ahora sí que estamos empezando a ver este modelo, pero bueno, hasta entonces, no sé, creo que también por el precio que cuestan, porque al final es casi como vivir en un hotel, sí que tienes esos servicios que puedas pensar de cuidados, de comidas, de geriatría, de tal, pero al final lo que haces es mucha gente llevarnos a nuestros padres a casa cuando todavía no se han ido nuestros hijos. Entonces sí que es verdad que todavía no me ha pasado, pero sí me pasa en el veraneo, que además es una época más laxa y de ocio y tal, y sí que necesitamos nuestros espacios privados, nuestros espacios comunes, porque nos gusta hacer familia y esto es muy mediterráneo, lo de comer con los abuelos y con los hijos y con los amigos de los hijos, o incluso invitar a algún amigo del abuelo, pero sí que necesitamos espacios luego intermedios en los que yo, por ejemplo, pongo el ejemplo
de que mi padre está sordo, que yo no lo estoy y que mis hijos quieren ver otra cosa en la televisión. Entonces mi padre se empeña en que veamos una película todos juntos, él la pone a no sé cuántos mil decibelios, mis hijos no les gusta esa película y yo estoy como entre dos aguas diciendo qué bien sería tener 3 espacios para ver la televisión en cápsula. 3 sitios, ¿no? Que al final, bueno, se solucione con la tecnología de estos adolescentes o estos que ya se van a su espacio privado, pero sí que esos espacios intermedios son necesarios, los espacios comunes, y ahora como los chavales se aíslan también tanto por la tecnología, los espacios privados también súper versátiles, porque antes los dormitorios los utilizábamos para descansar y estudiar, y ahora ya los utilizan para estudiar, ver ocio, no sé, hacer un TikTok, grabarse haciendo el moñas o incluso hacer un house tour de su habitación para enseñarlo a no sé quién. Entonces, sí que esos espacios privados han cambiado la funcionalidad, necesitamos espacios comunes y necesitamos espacios intermedios. Yo creo que la salita de estar de toda la vida como, como espacio intermedio, y de hecho en un proyecto que hemos terminado ahora hemos hecho algo así y el cliente al principio no lo entendía y decíamos, es que si ya haces una casa de 3 dormitorios donde van a vivir bastantes personas, necesitas algo más que el salón. Entonces hemos generado ahí un espacio intermedio que puedes abrir, cerrar con una puerta corredera a techo que puede funcionar como despacho, que puede funcionar como segunda sala de estar. Entonces yo creo que estos espacios, además eso, que dices, lo mismo puedes teletrabajar durante el día y que sea una segunda zona de televisión durante la noche. Y es eso, recuperar un poco el concepto de La salita de salita de estar estar, sí, versátil. es verdad. El despacho de día y salita a partir de las 7 del 6 de la Sí, tarde, ¿no? Claro. lo que dice Silvia, antes había en las viviendas salón y salita Sala de de estar. estar, claro. Luego se perdió un poco el salón, incluso, o sea, se perdió la salita de Salita. estar, incluso ahora el salón es salón, comedor, cocina, porque también tendemos a unificar esos 3 espacios muchas veces en Sí, uno, luego lo veremos. por lo cual no tienes otro espacio versátil que digas, puedo teletrabajar, puedo ver la televisión, puedo charlar o pueden charlar otra generación que no están charlando en el salón. Sí. Y sí que es verdad que se necesita otro espacio de ocio que no sea el principal. Yo voy a ser el discordante ahora, Venga. Venga. como siempre. Yo creo que es pura necesidad. Eh, y creo que es una necesidad, entre comillas, temporal. Con lo cual, uno, hay que tener mucho ingenio para sacar de donde no hay, porque nos guste o no, Pero que hay hay pura una serie de necesidad de viviendas qué. que le puede sacar espacio, Vivir Y con otras sus pero cosas temprano. todos sabemos, y creo que luego hablamos de viviendas más pequeñas, o sea, no hay de dónde sacar, dónde poner nada. Entonces, no considero que en general, y obviamente hay excepciones y casos y habrá un porcentaje, no considero que seamos una sociedad hiperfamiliar en España. Yo he tenido la suerte de viajar y trabajar en muchos países y todo lo que es Marruecos, por ejemplo, nos da 10.000 vueltas a nivel de sociedad familiar. Todo lo que es Hispanoamérica, 3/4 de lo mismo. Y nosotros, sin embargo, tenemos una influencia, aunque estemos en el Mediterráneo y seamos casi hermanos, pero sin embargo tenemos, considero en esa parte tenemos mucha más influencia porque siempre hemos idolatrado al norte de Europa, a América del Norte, que es todo lo contrario a nivel familiar. Eh, yo he vivido esas situaciones y yo me he ido de mi casa con 20 años. O sea, terminé de estudiar a los 21 años y creo que alguien por ahí, además que ha sido profesor mío que está por ahí, que no le gusta salir, pero ya igual, me aprobó y yo cogí y me fui de casa. Y como yo conozco mucha gente, es verdad que a día de hoy, por X circunstancias sociales, por trabajo, por economía, por el precio de muchas cosas, es complicado y ahí sería otro debate, pero es necesidad, no es como me gusta estar con mamá y No, papá. no es necesidad. O sea, no. Yo te he dicho que es O sea, necesidad, pero que... como me que gusta como- hacer el río con Sí, mi sí. mamá detrás. No, no, eso no pasa. necesidad, O sea, necesidad si todos totalmente, pudieran, pero como todos irían. existe... O sea, yo te he dicho que es Existe, pero necesidad cuando soy efectivamente. la primera que he dicho me gustaría echar a mis hijos de casa. O sea, no es que esté encantada, pero es necesidad. O sea, estoy... Totalmente. Entonces, es entonces, complicado, yo creo que es complicado ese tipo de diseño porque además no es algo con lo que vayamos a convivir durante
o queramos convivir durante un montón de tiempo. Entonces, considero que es complicado y lo que os dedicaré a eso, que yo personalmente no me dedico, gracias a Dios, os lo dejo con mucho amor y cariño. O sea, yo creo eh, que realmente el reto, porque además a es mí un reto. me pasa que tengo también muchos hijos, es que tu casa, o sea, que no hagas una obra que cuando se vaya todo el mundo de tu casa tengas espacios vacíos. Tienes Efectivamente. que crear los espacios de una forma que puedan evolucionar y que no se conviertan en dormitorios vacíos o en salitas de estar sin uso. Entonces, yo creo que ahí está el gran reto y el Sí, ingenio hoy en día yo creo que de de hecho antes, espacios comunicantes que puedas abrir, cerrar, que puedan suponer la ampliación. Este que hemos hecho al final es una ampliación también como del dormitorio principal. Entonces, ahora funciona como sala de estar, pero a futuro puede funcionar como una ampliación del de hecho vestidor, como una zona de hay un caso yo televisión. creo que también muy llamativo y es que antes tú te ibas de casa y te llevabas todo o tus padres echaban todo a la basura o lo donaban, tenías para elegir. A día de hoy, cuando un joven se va de casa, los padres tienen que tener un sitio donde almacenar ciertas cosas. Uno, porque no les da para llevarse todo. Dos, Porque igual porque saben vuelven. para qué van a volver. Entonces, incluso la habitación se queda durante un Durante X tiempo. tiempo. Eh, es verdad que considero que es muy complicado. Yo os lo reconozco y os lo regalo. Bueno, Claro, pero pues o sea, estamos de acuerdo en nos que es gustan los necesidad, retos. pero como existe ese ejemplo, o sea, esa opción que al final nos vemos abocada a ella, habrá que ponerle soluciones desde el Sí, punto de vista del Es nuestra interiorismo. responsabilidad, Cris. la Muy llamáis a ella. interesante el consejo, Silvia, que has comentado. Efectivamente, Sí, planificar las viviendas cuando estemos en un proceso de reforma, claro. pensando en la evolución futura que pueda tener y Mm, cómo convertir espacios de forma relativamente fácil, ¿no? Hablábamos por aquí de tabiquería ligera o algún tipo de cerramientos que nos permita que esos espacios ahora mismo ocupados o de los que viven los hijos o los abuelos, en el caso que vinieran, en una segunda etapa puedan ser espacios mm, comunes o espacios para otro uso. Muy mm. buena pauta. Bueno, vamos a otro modelo de habitar Madrid. Hemos hablado de poblaciones jóvenes, ahora vamos a hablar de la población más mayor. Tenemos ahora mismo una población cada vez más envejecida por la calidad de vida que tenemos, ¿no? Antes una persona mayor tenía una expectativa de vida mucho menor que tiene ahora. Se estima que en el 2050 uno de cada 5 mayores en personas de Madrid sean mayores de 60 años. Esto nos lleva a estos nuevos espacios de senior living, como lo llamamos, o residencias para mayores, pero con otra forma de enfocarlas, ¿no? O otra imagen, o a esa adaptar las viviendas para personas mayores, ¿no? Muchas personas no quieren salir de su casa y tienen perfectamente autonomía para poder vivir en su casa, pero necesitan cierta adaptación en la vivienda para que siga siendo cómoda y les siga siendo útil. Y otras personas tienen que optar por irse a un espacio donde tengan servicios médicos, servicios sanitarios, asistencia, pero no quieren ese concepto que tenemos de residencia de mayores o como lo llamamos tan feo, residencia de tercera edad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enfocar esto? ¿Cómo democratizamos este diseño invisible para poder adaptar viviendas a esa evolución? ¿Y cómo podemos hacer que estas residencias para personas mayores no tengan esa sensación de hospital, sino que sean residencias, espacios, viviendas? Pregunta Bueno, yo creo que complicada, a al ver. final, empiezo yo que igual es más de vuestro tema. Yo creo que al final es un poco lo que viene siendo diseñar espacios en general. Yo siempre he defendido que diseñar un espacio, y de hecho nosotros en el estudio no nos dedicamos únicamente a una cosa, diseñar espacios o saber diseñar cualquier cosa. La gente que no, yo solo me dedico a hacer restaurantes. Bueno, entonces, sabes hacer restaurantes, no sabes diseñar. Es mi Mm, política y puede ser muy discutida, pero así la vivo yo y la vivimos en el estudio. Entonces, yo siempre he tratado de defender que diseñar, uno es ver qué necesidades tienes, informarte bien y posteriormente diseñar para ese espacio las necesidades que requieren. En este caso pasaría algo así. Yo recuerdo la primera vez que hice un bingo, no había pisado un bingo en mi vida, y ahí está, diseñado y hecho, porque al final cogimos, nos sentamos, dijimos un bingo, ¿qué hacemos ahora? Pues nos vamos allí, pasamos 2 días en el bingo Ver las y necesidades. ves todo, los tránsitos, las necesidades, los gustos del cliente, los gustos, en este caso de la mujer del cliente, que también tenía mucho que ver, mm, los gustos de no sé qué, qué necesidades hace falta, qué pasa, que este camarero,
y a partir de ahí diseñas. Bueno, es que todo diseño, todo proyecto empieza por un buen plan de necesidades, Totalmente. que Es verdad que a nos día de hoy, hartamos de lamentablemente, decirlo. lamentablemente, te llega gente que no le enseñan a diseñar así. Es como, no, esto es así, 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 y ya está. Y cuando llegas y dices, no, así no funciona. Este cliente necesita esto, este cliente necesita esto. Entonces, al final, en este caso, considero que pasa algo parecido. O sea, necesitamos ver, porque las personas mayores, además, son muy peculiares, vamos a denominarlo, y cada una es muy distinta. Entonces, necesitamos entender qué necesita esa persona por temas de enfermedades, por temas de mentalidad, por lo que ha vivido en su vida, por quién le va a acompañar en ese hogar, porque has hablado un montón de formas de vida, pero a día de hoy existe una que cada vez se está haciendo más común, que es gente joven que no tiene dónde estar y lo que hace es compartir piso con una persona mayor donde la ayuda y simplemente la acompaña durante su día a día a cambio de poder tener ciertos beneficios en esa vivienda. Entonces, si ese caso pasa, volvemos a, entre comillas, tener un hijo en casa. Y además un hijo Que no le puede regañar. que no le puede regañar, efectivamente. Vale, entonces considero que todo esto hay que tenerlo en cuenta y es una cuestión de diseñar un espacio y para eso estudiamos lo que estudiamos y se estudia, enseñamos en la escuela. Pero a mí, aprender a mí esto del cohousing me pasa como con el coliving, que me parece una alternativa estupenda. Porque, oye, si yo vivo en un piso grande, pues ya a lo mejor cuando tenga 80 años, no me apetece estar en un piso para estar todo el día limpiando, como decía mi madre. Pues prefiero irme a un piso más pequeño que está tutelado, porque existen muchos y ya desde hace muchos años, que son como viviendas, entre comillas, tuteladas por unos servicios centrales donde tienes apoyo de fisioterapia, de comidas, de médicos, de tal, no sé qué, y que si te pasa cualquier cosa, estás ahí, pero al final es tu casa, tu pequeño apartamento que puedes tener a tu gusto, donde te puedes llevar tus cosas. Entonces me parece una solución intermedia buenísima, porque una residencia, pues una buena residencia donde tengas una buena habitación, donde te puedas llevar parte de tus cosas. Esto lo vivimos con mi abuelo y ya fue un disparate. Y bueno, hablamos aquí de la brecha de clase, ¿no? De Claro. esas residencias, como tú comentas, que son espacios perfectos, Mm. tienen unos precios. Bueno, Hombre, No son hacemos para algo todo el que- mundo, pero si tú tienes una vivienda, pues o haces una cosa de estas de hipoteca inversa o directamente la vendes, te Vendes. coges la pasta y te vas a vivir a un piso tutelado de estos que estás súper a gusto y además estás con gente de tu edad. O sea, que yo creo que es una alternativa. Bueno, creo que es el paso intermedio. O sea, además, muchos abuelos no están todavía Tan mal. para ir a una residencia o sensorialmente ellos no quieren el concepto de residencia, solo la habitación a tal hora como, a tal hora nos sacan al jardín, a tal hora es el bingo, pero sí que quieren su pequeña o pequeña para no limpiar o un poquito más amplia, pues en un momento dado tiene que ir un nieto a dormir 3 días pero que estén tutelados. Entonces, aquí es un modelo a explotar o a diseñar en el que sea un paso anterior a la residencia, pero un paso posterior al de estar en su casa solos, sin todos estos servicios de geriatría, incluso Algunos lo tienen comida. ya, ¿eh? Algunos lo Algunos tienen, sistemas sí, al sí, final sí. no dejan de ser como un co-living de los que estábamos Sí, hablando como antes, no, por eso pero sí, para hay gente mayor muchísimos que y tienen considero, un edificio de servicios centrales. claro, como decís, además es como una etapa anterior que lo que va a generar es un alargamiento de la vida y de esa persona, porque al final va a tener unos tratamientos antes, unos cuidados Sí, antes que a día de hoy está en su casa y no pasa, al final. Sí. y eso lo único que va a hacer es alargar la generación. Y que en vez de estar todo el día, que tengo cita con mi padre en el geriatra en este hospital y ahora con el otro en el otro sitio, dices, al final está El todo más o endocrino de menos la a mano. diabetes, que también Y está a ahí. mí, o sea, esta tipología me parece Calidad de vida para toda la estupenda, familia, ¿no? para todos. Para la Hombre, familia. Bueno, y que- evidentemente, como todo, económicamente no todo el mundo lo podrá afrontar, pero para mucha gente, en el caso de mis padres, han estado hasta el final en casa y era una movida, porque teníamos del orden de 2, 3 personas cuidándolos. Pues hombre, creo Pero que que si lo además piensas ese antes, modelo de vivienda puede ser su vivienda en el que un día de repente puedas decidir que se hace ahí la comida de Navidad, yo qué claro, sé, porque ellos simplemente no salgan de porque es un casa, apartamento. o porque eso es un apartamento, pero con una
volvemos a lo de antes, con una apoyo. urbanización sensorial para aquellos ergonómica, cómoda, con una serie de servicios, pues que no haya barreras arquitectónicas, que sensorialmente se sientan a gusto, que compartan cosas y que puedan tener una sala de reuniones para hablar con gente de su edad, pero también un saloncito por si van 3 nietos juntos a visitarles si quieren, yo qué sé, charlar de algo. Entonces, no El meramente reto ahí la está en habitación. hacerlo de forma asequible, porque sí que hoy en día todavía ese tipo de conceptos que ya existen, como comentáis, todavía tienen unos precios que no son Muy asequibles elevados. a todo el mundo. No hay ninguna ¿sabes? vivienda asequible a día de hoy. Ya, eso es complicado. Bueno, Pero sí es cierto que muchos de estos abuelos podrían vender su casa, que seguro que tiene más metros que la que se van a comprar, y comprar menos metros, pero todos estos servicios. bueno, vamos a otra forma de habitar. Hemos hablado de viviendas compartidas. Vamos a hablar de las microviviendas, ¿no? Lo habéis sacado además el tema antes, creo que Víctor has comentado tú, esas microviviendas, el llamarlo, bueno, living solo, como lo llaman, ¿no? Para que tenga así como un nombre más bonito, ¿no? Esa optimización extrema del espacio con microespacios que, bueno, pues que se convierten en un espacio que tengas todo abatible, todo convertible, ¿no? Ese minimalismo funcional, ¿no? Viviendas con mecanismos que las permiten adaptar salón a dormitorio, salón a cocina, ¿no? Y optimización, resignación, nueva forma de vida. ¿Cómo lo veis? ¿Esta microvivienda es una solución ingeniosa para la carencia de otro tipo de viviendas o es una necesidad social Necesidad. o Bueno, Necesidad. pero tú conoces una vivienda que yo he hecho recientemente de 35 metros cuadrados sin necesidad de cosas escamoteables ni transformables. O sea, sí que con ciertos recursos que favorecen la intimidad en un momento dado, pero, o sea, es una vivienda maravillosa en 35 metros cuadrados, no porque la haya hecho yo, sino porque lo respalda que Claro, que lo es. muchísimas revistas la están Claro, publicando claro. y hay clientes que me están llamando porque la han visto publicada para tratar de resolver espacios así de pequeños de una forma ingeniosa, elegante y atractiva, porque realmente tú entras y el Te da la espacio sensación. es súper atractivo, entonces tampoco 30 metros son pocos, pero si los diseñas bien, no son tan pocos. verdad. Puedes hacer una cocina que sea cocina todo el tiempo, Yo puedes es hacer un lo salón de que la sea salón vivienda todo el tabla tiempo y y no hay nada dormitorio todo el pequeño. tiempo. No hay nada pequeño. Yo creo que es Claro. un capricho necesario Es necesidad. temporal, Sí. vamos a denominarlo. Al Sí. final hay gente que le gusta vivir en ese tipo de espacios, creo que tiene una edad temporal muy Sí. acotada. Hay gente que le gusta alardear de, mira qué piso tengo y qué bien lo tengo y tal. Considero que la realidad es que no es barato, porque al final necesitas mucho ingenio, necesitas amortizar un diseñador en 35 metros cuadrados y necesitas de muchas cosas, en la mayoría de los casos, que no son realmente baratas. A partir de ahí hay gente que le gusta, hay gente que quiere vivir esa etapa y hay gente que tal. Porque considero que la mayoría de los espacios de 35 metros cuadrados que podemos encontrar para alquilar o comprar a día de hoy en Madrid están hechos un asco. Y van a seguir hechos un asco. Porque la inversión en ese tipo de espacios es muy costosa en relación cantidad de metros, coste final. Pero sí creo que esa inversión la puedes amortizar, tal y como está Sí. hoy. No lo dudo, pero la realidad es que busquemos, que hacer. cojamos alguna de las plataformas de alquiler y compra y veamos qué hay ahí y vamos a ver que hay muy pocos espacios en 25, 35, 30 metros cuadrados Pero sí, que tengan, encuentras más cosas cochambrosas que porque no tal. están bien resueltos, pero si tú pones Totalmente. en alquiler un espacio bien resuelto, lo rentabilizas, porque al final es, como hablábamos antes, es una alternativa también al co-living. Claro. Es la persona que está sola o la pareja que está sola habitando un tiempo en Madrid o que viene a trabajar a Madrid Totalmente, pero unos cuantos días por semana, pues al tiene final el que ese compra espacio. o tiene algo, si tú lo tienes, obviamente podrías gestionarlo o hacerlo. Pero el que quiere comprar algo para invertir en ese tipo de negocios, eh, por números, la inversión total es más rentable en una vivienda de 50 metros que en una de 30. Hombre, En creo que cuanto a gasto y lo que vas a adquirir posteriormente, porque nos gusta ahora en Madrid se alquila el 90% de lo que hay. Entonces, la rentabilidad que le sacas a la inversión generada, o sea, hecha en una vivienda de 35 metros,
creo que es menor que la de 50. Es verdad que ahí habría que hacer estudios mucho más profundos. Creo que son dos perfiles diferentes. El que al final no tiene más remedio que irse a una casa de 30 metros cuadrados, Que entonces no le es da porque, que entonces no es le porque da no tiene para invertir. ni para un interiorista ni para diseño, Efectivamente. ni para pagar muebles que estén proyectados a medida. Al final termina yéndose a una tienda low cost, pudiendo invertir en lo que puede, que es Así eso, es. ¿no? Entonces creo que hay dos perfiles de gente. El que se va a una vivienda de 30 metros cuadrados, como tú lo has llamado, cochambrosa, es porque no puede pagar otra cosa y como para invertir ahora mismo en un diseño a medida. Y luego está otro perfil de gente que puede invertir en esos 30 metros cuadrados o esos 50, hacer otra inversión más amplia en un diseño en el que llame un interiorista como Silvia, especializada en que 35 metros cuadrados parezcan más. Por eso lo he llamado Y capricho. luego creo que yo, hoy en día en Madrid sí que lo De hecho, rentabiliza y lo este amortiza. apartamento que yo hice, se lo hice a un inversor que al final, por circunstancias, ha decidido que de momento su hija está estudiando un máster y se va a quedar su hija, pero él lo ha hecho como una inversión, porque una vivienda bien montada de este tipo en el barrio de Salamanca se alquila muy bien. O Total. sea, te parece un disparate, pero se alquila, porque hay gente, No, sobre si todo hay todo mucho en Madrid extranjero todo se que alquila hoy en quiere, día. que quiere estar en el centro de Madrid y que tiene un nivel económico alto porque trabaja aquí, porque está estudiando un máster de muchos miles de euros y dice, es que yo quiero estar en el Prefiero centro y vivir ahí. además no quiero compartir con nadie. Entonces, me parece perfecto este piso de 35 metros cuadrados y te digo, a lo mejor amortizas antes esa inversión que la del piso de 70. Por eso te digo que son No, dos es que perfiles Madrid es muy totalmente sorprendente opuestos. de precios. ¿Sabes Vamos qué? a hablar ahora de tecnología y biofilia, de cerebro y corazón, ¿vale? Cerebro, casas cada vez o viviendas cada vez más domotizadas, tenemos todo el control desde un móvil si queremos o desde una tablet y al mismo tiempo queremos esa conexión con la naturaleza, ¿no? Espacios con maderas naturales, madera, piedra, volvemos un poco, los vemos aquí cuando estamos pasando por Interdis. Bueno, como esta búsqueda de la sostenibilidad, pero al mismo tiempo querer estar totalmente con todo tecnológico, ¿cómo la vivimos? ¿Deberíamos priorizar la tecnología sobre volver a una vida más natural? ¿La tecnología nos va a ayudar a tener una vida más cómoda? A mí no me A ver, preguntéis. ahí tenemos una pregunta A mí no me preguntéis. Somos el rincón interesante. antitecnológico, me Claro, parece por aquí, o ¿no? sea, entre que yo soy antitecnológica, que Pero no hay se que me enviar da al bien, público, porque yo creo que los cuatro somos poco tecnológicos. y que además siempre Tenemos una edad María. el contacto con la naturaleza siempre me ha gustado, pues claro, aquí yo no, pero esto es una cosa personal. Aún así, siempre te tienes que rendir a la tecnología, está claro. O sea, ya hablo con Alexa, con Siri, ya no me acuerdo quién es quién y esas cosas, pero claro, es que no hay más remedio que rendirte en cierto modo, o que lo que es las generaciones posteriores es que estos ya no se han rendido, estos ya han nacido así, entonces tú eres la que te rindes a que parte de las cosas ellos las hagan gracias a la Lo que tecnología. pasa es que ya, o sea, para mi gusto roza un poco y que me Sí, perdonen los se nos fabricantes Se nos la está yendo de estupidez. las manos. O sea, porque a mí que el horno tenga IA, que todo tenga, si yo ya tengo la IA en mi teléfono, ¿para qué quiero que el horno tenga IA, que el frigorífico tenga IA? O sea, es un poco exagerado. Que pueda poner en remoto la lavadora o el horno, que dices, pues como dejes el pollo a las 9 de la mañana y lo pongas a hornear a las 2 de la tarde, No, hombre, va a que estar la pocho, nevera ¿sabes? ya te haga la O compra y las sea, recetas ya es como es que nos vamos a volver tontos, ¿no? Entonces, Bueno, yo entonces la creo que es una de las tecnología bien cosas. en cuanto a que nos facilite la vida, pero hipertecnológico yo no estoy Yo a creo que es favor. una de las cosas que, de hecho, en clase, cuando yo imparto la clase, hablamos de este tema, porque, bueno, en la asignatura que yo doy tiene mucha relación, con lo cual ya hablaremos, pero yo creo que va a depender mucho de la generación. Y nos guste o no, antes estabais hablando, y me sorprende ahora que cambiéis de opinión, antes estabais hablando de que en las viviendas, que si la gente, que si el reel, que si el no sé qué, que si hacen un recorrido, que si hacen otro, sí, que si claro. bla, 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 bla. Y te digo, las generaciones Pero posteriores, es claro. es que diseñamos para las generaciones de ahora y las posteriores, no vamos a diseñar para las anteriores en general. Hombre, Con lo cual, también. la realidad es que cada vez más
y nos guste o no, poco a poco funciona. O sea, anteriormente había una televisión, ahora tenemos una en cada habitación, anteriormente no teníamos conectado el teléfono. Yo ahora desde el estudio mando imprimir cosas al salón y pongo no sé qué y hago tal, y incluso en muchas viviendas, muchos jóvenes a día de hoy ya no quieren televisión, ahora va todo con proyectores, porque les es más fácil conectar para hacer, para no sé qué, como decís, con Alexa, bla, 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 bla. La tecnología se queda en las viviendas. Cuidado, no vamos a ir, y no considero que vayamos en un largo periodo de tiempo a ir a todo lo que se hablaba en televisión, en cine y demás, que llegaríamos. Creo que es exagerado, pero cada vez más hay más tecnología en todas las viviendas, cada vez más la sociedad de hoy en día y los jóvenes de hoy en día utilizan toda esa tecnología y cada vez más yo soy consciente y conozco un montón de gente que es como, no, me compro, o sea, mucha gente trabaja con los robots ahora, no cocina, o sea, no cocina en casa. O sea, el hornillo lo podemos dejar, porque ya cada vez se usa menos. Ahora son los robots, ¿por qué? Porque lo pongo ya y no tengo ni que saberme la receta, pues dice, echa 100 gramos de no sé qué, echo los 100 gramos en el mismo robot y te hace unas Todos lentejas tontos. maravillosas. Yo no lo uso, a mí me gusta cocinar, tengo que decir, Yo también. y no lo tengo y voy a intentar no tenerlo en mucho tiempo, pero la realidad es que la Bueno, gente joven a día de pero hoy, no vamos a decir, mucha gente joven a día de hoy tiene cada vez más aparatos, como decías. Esto que me dice, sí. o sea, el robotito este famoso, tú le haces el domingo la comida de todo, el horario, el planning de comida de toda la semana y te saca un listado de lo que tienes que comprar. Sí, eso te lo hace Es perfecto. maravilloso. Bueno, es maravilloso. A la gente joven de hoy en día, pues le gusta por mucho, y entre otras cosas por necesidad, porque se trabajan ciertas horas, porque se quiere ocio y se tiene mucho ocio, que a día de antes, pues no lo teníamos, salías de trabajar, te ibas a casa, hacías la comida, y a día de hoy mucha gente sale de trabajar, se va a tomar algo con los amigos o con los compañeros de trabajo, de allá al gimnasio, porque lo de los gimnasios es otro mundo aparte, de ahí, después de no sé qué, después, y llegas a casa a las 11 de la noche. Eh, En muchos casos tienes la ahí- lista de la compra hecha y la comida hecha, como Ahora que decís. dices esto, me he acordado de algo de lo que no hemos hablado, que no hemos nombrado como tal, que es que la juventud prioriza la experiencia, Claro, ¿verdad? Frente a nosotros somos más de propiedades, de tradición, de tal, y los jóvenes es pura tienen otra forma experiencia. de vida o tenemos otra forma de vida, porque yo soy joven todavía y me gusta tener otra forma de vida, pero Ay, al qué final reñado estás. gastamos mucho más tiempo Sí, en otras cosas que hace unos años no. pero Y ese tiempo lo tenemos que sacar de algún Pero lado. lo Y que te es digo yo es cocinando que menos, en su tratando de hacer, justa medida todo, o sea, se nos está yendo de las manos, y más se creo. va a ir. Bueno, Pero pues Os también guste o no. esa hipertecnología a una generación como la nuestra nos hace necesario, y como la tuya, que no, presumas aquí aunque de no ser lo tan creas joven, como la tuya, Víctor. hace que también busquemos, como decía María, ese contacto con la naturaleza. La O vuelta a la claro, artesanía Pero es ahí lo una tendremos, realidad, Utilizar cuidado, porque es recursos como ahí ahí lo conectar tendremos en con lo otra de serie. antes, o ¿no? utilizar Ahí luego, recursos que tenemos en nuestro alcance en las casas, por ejemplo, simplemente una orientación adecuada de las habitaciones o usos de materiales Hombre, determinados que evita. las passive house Claro, están muy de moda y tienen mucho sentido, porque al final es una forma, o sea, no hemos hablado porque ya esto es y es que son muchos, extensísimo, ya no sé, pero la cantidad de recursos que hay para que las casas sean más eficientes, para dejar menos, para huella. dañar menos nuestro planeta y todas estas cosas, son muy a tener en cuenta. Esto va más desde el punto de vista de los promotores, yo constructores, creo que al final pero la parte de espacio natural que hablaba se va a tener y se va a buscar en otros tipo de espacios, no en este. eh, y en este lo que se trata de hacer con los distintos estilos de diseño que se está gestionando es esconder toda esa tecnología sí, dentro que de un invade suelito mucho. de madera, de un bambú bien puesto, de unos colores más naturales, de unos textiles, que además aquí lo estamos viendo, la evolución que hay, efectivamente, de unos textiles mucho más naturales, Sí. mucho más ecológicos, mucho más tal, pero que esconden toda esa tecnología que viene para quedarse y para avanzar. Y además, no nos equivoquemos, o sea, desde el teléfono normal al teléfono móvil pasaron 1.000 millones de años. A día de hoy todo evoluciona 10.000 veces más rápido que antes. Con lo cual, toda la tecnología va a evolucionar 10.000 veces más rápido, cada vez más rápido y cada vez habrá más.
¿Que la escondamos gracias al diseño, escondamos toda esa tecnología? Perfecto, os lo compro. ¿Que la tecnología viene, se queda y va a avanzar? Pero de lejos, a pasos agigantados. Y ya buscaremos la desconexión en otro tipo de espacios o en otro tipo de momentos, Luego, pero no en casa. la Y tecnología hay menos teniendo que trabajar en casa. La tecnología además hay que aplicarla bien y con cabeza, porque hemos tenido muchos problemas con la domótica, que hubo un momento en que nadie Nadie quería quería domótica, domótica, eso iba porque a yo he decir. ido a casas en que era un puñetero infierno la domótica. O sea, es que no Tenías había manera de apagar la casa En vez completa. de Entonces, facilitártelo, tenías que estar más tiempo estudiando de la propia yo creo domótica. que el Yo creo que se ha problema es que pasado como lo que cuando hablábamos de los surgen colibris. cosas Han hay mucha tenido... tontería hasta que se Claro. racionaliza un Ya. poco lo que has inventado, para qué sirve y para qué tiene sentido ponerlo, que es lo que pasa con los electrodomésticos de ahora. Pues se quitarán muchas cosas porque de momento es la explosión y luego hay que Yo creo que es racionalizar y como los decir, ¿esto colibris. tiene Traemos sentido o cosas no? de fuera o de cosas tal, y obviamente eso hay que Entonces reconducirlo y llega un momento que traemos algo que no hay que funciona, que refinar un engancha. poco. Pero toda esa refinación es una evolución constante y que va a ir a más y más, ya no en años, en meses. Cada mes más. Sí, pero llegará un Vamos. momento que explotará y dará la vuelta. Bueno, vamos a hablar del futuro y Callaos ya. ahora, y así de, bueno, no hemos hablado ya antes de ese, hablar de vivienda, bueno, hemos puesto, le hemos dado un nombre que es vivienda no binaria, que decimos, por viviendas de los espacios, lo habéis comentado antes, los espacios no son dormitorios, no es dormitorio solo, la cocina no es cocina solo, el salón solo, no, pierden un poco la jerarquía espacial. Esto nos permite, pues lo que hemos visto antes, y has comentado tú, Silvia, ¿no? Que los espacios puedan tener diversas funciones e influencia, bueno, pues de que no todo sirve puede servir para ir evolucionando según va evolucionando nuestra vida, pero eso también puede darnos un poco sensación de caos, ¿no? O en algún momento determinado, o nos puede afectar. La pregunta clave es, ¿está preparada la sociedad y la normativa, también importante, para eliminar esas etiquetas de habitaciones y estructura tradicional de casa? Pues yo creo que esto simplemente es que el interiorista tiene que saber verdaderamente cuál es el programa de necesidades de su cliente. Ahora, pongo un ejemplo claro. Ahora mismo tendemos por estética, a abrir las cocinas al comedor y al salón, y hay clientes a las que no les funciona ese escenario. Entonces, al final el interiorista lo que tiene que saber es si ese cliente verdaderamente necesita esa cocina abierta o simplemente es una moda que ha visto en las revistas, en las redes sociales, y con esto con todo. Hay gente que necesita una family room para ver la tele, pues a lo mejor esa familia no, porque no ven la tele juntos. Entonces sí que nos basamos muchas veces en estos espacios binarios súper versátiles en los que todo sirve para todo, pero habrá un modelo de vivienda y de familia que en realidad sí que quiera seguir teniendo sus espacios compartimentados en los que cada uno simplemente tenga X funciones y no todo sirva para todo, ni todos los espacios sean comunes, ni todos los espacios tengan que ser versátiles, con lo que además conlleva de diseño de mobiliario versátil, diseño de mobiliario a medida. Entonces, yo creo que simplemente está en conocer verdaderamente a tu cliente, su programa de necesidades y ajustarlo a la estética o las tendencias del momento. Yo creo, esto el problema es que no es para todo el mundo. Yo, que me considero bastante ordenada, no podría vivir con un espacio así que cambie tanto, o sea, para tantas funciones como exponen este tipo de hogares. Entonces, hombre, pues eso, a lo mejor, no te digo, a lo mejor mis hijos sí podrían, porque son de otra forma, pero no es fácil. Yo siempre he dicho que somos un poco psicólogos en nuestra Sí, profesión. yo siempre Un se lo poco, digo a los un poco alumnos. harto, Absolutamente, un como poco dirían por ahí. bastante. Pero al final yo creo que tiene mucha razón. Al final hay que ver un poco el programa de necesidades que tiene cada familia. Yo siempre he sido de la opinión de que nuestro cliente normalmente no tiene ni puñetera idea de lo que quiere, y que nosotros tenemos que hacerle ver qué Que realmente rascar. quiere, porque es mucho, y más a día de hoy, tanta tecnología, Tienen que hacer el Hay ejercicio tanta Instagram, contigo. información, redes, tal, tantos que ven inputs. todo por todos lados. Porque las cocinas, yo llevo montando cocinas abiertas fácil 15 años o más. Mm. Eso nos lo trajimos de América, lo trajimos aquí, pero claro, el estilo de cocina de América y de aquí no tiene nada que ver. Y claro, por muy bien que nos guste que las campanas extractoras, yo cada vez que cocinas unas sardinas fritas, se pone la casa que da gusto. Y como eso, un montón de cosas. O sea, al final,
considero que hay mucha gente que apostó por las cocinas abiertas porque la había visto, porque lo traía, porque los americanos eran maravillosos. Y luego volvemos se a han lo que antes arrepentido. decía, de que tenemos mucha influencia del norte de Europa y de Estados Unidos, del norte de Europa, y sin embargo no tenemos esa mentalidad, eh, y nos creemos que sí, y entonces ha habido mucha gente que todas esas cocinas abiertas las ha cerrado. Ha pedido cerrarlas luego porque no les ha funcionado en el estilo de vida que tenemos en muchas cosas. Claro, a mí me dice mucha gente: "He visto que se lleva no sé qué, he visto que está de moda", y le digo: "Olvídate, o sea, aquí estamos para ver cómo vives tú, y en No función la de moda. cómo vivas tú y de los tocs que tengas, porque todo el mundo tiene sus manías y sus tal, pues veremos lo que te funciona". Pero, en el interiorismo, para mí dejarse llevar por modas o por tendencias o por no sí, está bien considerarlas, pero al final lo importante es cómo vives tú. Si te funciona o no te funciona, porque como tu casa no te funcione, tienes Malo. un problema de nervios para toda la vida. Bueno, Bueno, tenemos y que que la cerrar culpa ya, es del a ver, interiorista. Claro. Siempre. tenemos que cerrar el debate. Se ha pasado la hora volando, parecía Sí. mucho tiempo y ha pasado volando. Conclusiones: diversidad, flexibilidad, sostenibilidad, comunidad, tecnología. Hemos hablado de todos estos temas. El diseño no solo decora, lo hemos visto aquí cuando con nuestros 3 ponentes, estructura la convivencia también. Y Madrid es una oportunidad también para ver todo este tipo de viviendas o de futuras viviendas o de adaptación de viviendas y crear viviendas accesibles, crear viviendas innovadoras, crear viviendas con calidad de vida, que nos den calidad de vida. Para cerrar, pregunta este debate o esta charla: ¿cómo podemos garantizar esta sinergia de diversidad, flexibilidad y conseguir que la innovación, el diseño, creen espacios reales, accesibles y donde se pueda convivir? Yo diría que para la gente que estamos trabajando a día de hoy, es seguir trabajando en la línea que lo generamos, el siendo un poco psicólogos y sobre todo seguir al día de las cosas que están en el mercado, las posibilidades que hay y sobre todo visualizar muchos espacios del mundo, no solo los que nos enfocan a que tenemos que ver. Em, pero yo creo que la base para los que ya trabajamos es estar en el día a día y sobre todo entender que la prioridad es el cliente y no ni nosotros mismos, que en muchos casos Sí, no. es como funciona, ni lo que dicen las redes sociales o la televisión o la prensa o demás. En el caso de que la gente, y ya que obviamente somos de una escuela y somos profesores los tres, Ujú. los cuatro, eh, la gente que empieza a trabajar ahora o que va a trabajar o que está estudiando, obviamente tratar de entender que el diseño es algo más que, como yo siempre he dicho, un pinta y colorea, que hay muchas cosas detrás, tanto a nivel de legislación como a nivel de psicología o de entender qué es lo que se quiere, ¿vale? Y poner mucho hincapié en aprender lo que es realmente el diseño y lo que tienen que generar a partir de ahora. Yo digo muchas veces que somos una empresa de servicios, porque al final prestamos un servicio a nuestro cliente y a mí me encanta pensar que mejoramos su vida. Por eso también hago mucho residencial, porque me parece que tener la oportunidad de mejorar la vida de alguien es maravilloso, pero es una responsabilidad también muy grande. Y luego, a nivel de toda la inversión que está entrando en Madrid, que es muchísima, pues yo creo que es muy importante estar al tanto de las nuevas necesidades que están surgiendo en Madrid, porque eso, nosotros también tenemos que asesorar a veces un poco al cliente inversor de lo que nosotros estamos viendo, lo que nos rodea, y tener un poco los oídos y los ojos bien abiertos a lo que está sucediendo en Madrid, porque está en continuo cambio y esto no sé si va casi más rápido que la tecnología, vamos. Pues yo diría que siempre hay que tener en cuenta, sobre todo para vivienda, el programa de necesidades del cliente, lo que hemos dicho, si no funciona su casa, si no está a gusto en su refugio, otra cosa sería contract o algo más comercial. Em, Primero, hemos fracasado como interioristas, también aportar diseño, aportar, pero siempre sabiendo que es, o intentando saber, ya que somos también psicólogos, rascando un poco cuáles son las necesidades verdaderas del cliente, sea un inversionista,
sea su primera vivienda, sea porque tiene que vivir con los hijos y los abuelos, pero siempre escuchándole. Pues nada, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y bueno, pues aportarnos vuestro granito y vuestra opinión sobre el sector, y creo que tenemos muchísimo que hacer como interioristas. Tenemos además un espacio fantástico porque la Comunidad de Madrid ofrece muchísimas oportunidades. Así que muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado y a Inderrip por cedernos este espacio. Gracias. Gracias.